¿Me podrías explicar 1 Timoteo 4:3-4 en la parte de los alimentos, por favor? Con mucho gusto lo podemos explicar, hermana, porque es un texto que ha salido de contexto y que ha sido usado para enseñar que se puede comer de todo, incluyendo cerdo, incluyendo rana, incluyendo murciélago, incluyendo ratas, porque esa es la postura teológica del sistema del cristianismo tradicional, que ahora se puede comer de todo y sin importar lo que el Eterno ya estableció como comida en su palabra. Algo muy importante que debemos entender sobre el texto. Dice, primero habla de alimentos, alimentos que Elohim creó, es decir, que el Eterno no creó el cerdo como alimento. Debemos establecer una gran diferencia entre alimentos que Elohim creó, el trigo, la cebada, la granada, la miel, el aceite de oliva, pero también las carnes como oveja, res, animales limpios. Ese es el alimento que Elohim creó. Y la carne de animales que la cultura llama alimento. Es muy diferente. Muy diferente es el alimento que Elohim creó y la carne que la cultura puede llamar alimento. Por ejemplo, en China pueden llamar alimento a un cocodrilo. En Filipinas pueden llamar alimento a un murciélago. No sé, en países asiáticos pueden llamar alimento al ratón o al escarabajo, ¿sí? Al alacrán. Pueden llamar alimento a un roedor. ¿Me explico? Pero eso es lo que dice la cultura. No es lo mismo lo que dicta la cultura humana que lo que el Eterno creó como alimento. Entonces, primera distinción. Alimentos que Elohim creó está establecido en su palabra, en las escrituras. El cerdo no fue creado como alimento. El cerdo, por su fisionomía, fue creado para limpiar la tierra. El cerdo come los desperdicios y los tóxicos que rodean su entorno para limpiar la naturaleza. Ese es el bien que el cerdo hace, pero no fue diseñado para alimento. Otra distinción que debemos hacer es que hay alimentos que son santificados por la palabra. Cuando tú tienes un alimento en tu mesa, ese alimento primero debe ser evaluado si fue santificado por la palabra del Eterno, la Torá. Es decir, santificado es apartado. Si esa carne de un animal que te vas a comer fue apartado por la palabra, fue santificado para alimento, entonces lo puedes comer con oración y acción de gracias. Esas son las distinciones que debemos hacer al respecto. Comentando esto, ahora sí vamos al texto. Vamos a primera de Timoteo 4:3. Primera de Timoteo 4:3 dice, miren, dice aquí, lo voy a leer aquí. Porque todo lo que Elohim creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Miren, vamos a ver aquí. Versículo 3. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, conocido la verdad, ¿qué es la verdad según las Escrituras? Bueno, vamos, por ejemplo, a lo que dice Salmo 119. Vamos a Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, tu Torah, la verdad. La ley concentra los mandamientos sobre alimentos. El cerdo no se come, según la Levítico 11. El conejo no se come. El caballo no se hizo para alimento. El ratón no fue establecido como alimento. Los mariscos no fueron establecidos como alimento. El pulpo no fue establecido como alimento. El Eterno no los creó como alimentos. ¿Me explico? Entonces, según dice aquí, los que hemos conocido la verdad, la palabra, la Torah, porque todo lo que Elohim creó es bueno. Bueno, vamos a ver. Aquí muchos dicen, ¿sí? Y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó. La palabra alimentos es la palabra bromá. Y la palabra bromá es comida, no lo que la cultura llame comida, lo que el Eterno llame comida, alimentos que Elohim creó. ¿Cuáles son los alimentos que Elohim creó? Levítico 11:1. Dice, habló Adonai a Moisés y Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis. La palabra comeréis es la palabra ajal, comer, comida, ¿sí? Lo que es comida de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Lo que está diciendo aquí es, a continuación te voy a decir que es comida dentro de los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Es comida. La palabra del Eterno establece como comida los que tienen pezuña hendida y que rumía. Pero los que rumían o tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello no se come. El camello, según la palabra del Eterno, no es comida, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. El conejo no es comida, lo tendréis por inmundo. La liebre no es comida, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas, es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. La carne de ellos no comeréis. No es ajal, no es para comer, no es comida, no es alimento. Ni tocaréis sus
su cuerpo muerto lo tendréis por inmundo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el cerdo, el conejo, el caballo, y si seguimos leyendo, el murciélago, el ratón, los mariscos, el pulpo, los roedores, eso no es alimento desde la cultura divina, desde la perspectiva del Eterno. Aunque la industria humana, aunque la cultura humana le llame alimento a esas carnes, el Eterno no lo creó como alimento. Entonces, ya tenemos la definición de lo que Adonai llama alimento. Y con esa comprensión leamos: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó. Por favor, no pongamos aquí al cerdo. El Eterno no creó al cerdo como alimento. No pongamos aquí al conejo. No pongamos aquí los mariscos, porque los mariscos no fueron alimento que Elohim creó. ¿Se entiende el punto? Mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó. Obviamente las personas que no guardan Torah y que comen cerdo y que comen conejo y que comen mariscos, desde su contexto cultural, ellos sí interpretan eso como alimento. Y cuando leen esto y dicen, mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, ¿sí? Ellos ponen aquí al cerdo también, o la carne de caballo, ¿sí? Pero no es así, no es interpretar las escrituras desde nuestra cultura actual o la cultura en la que hemos vivido, es interpretar las escrituras desde las escrituras, y las escrituras ya definen lo que es alimento que Elohim creó. El Eterno no nos va a engañar, mis hermanos. El Eterno no va a decir, creé al cerdo como alimento, pero en Levítico 11 te voy a decir que no es alimento. El Eterno no nos engaña, Él es honesto y Él te dice, yo creé, este alimento no lo creé para el consumo humano. Esta comida, esta carne, perdón, no la creé para el consumo humano, no la creé como alimento, pero esta carne sí la creé para el consumo humano. El Eterno nos diseñó y sabe lo que es bueno para nosotros en lo físico y en lo espiritual. Y el Eterno creó alimentos y ya están establecidos en Levítico 11, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Elohim creó es bueno. De hecho, es verdad, todo lo que Elohim creó es bueno. El Eterno creó a los roedores y los creó, y eso es bueno en gran manera, pero los creó para un propósito que no es alimentarse. ¿Qué hacen los roedores? También los roedores son limpiadores del entorno, de la naturaleza. Los roedores van a consumir desperdicios. Si un animal muere y empieza a pudrirse, los roedores van a llegar y van a comer eso, limpiando la tierra. Lo mismo hace el cerdo. Al cerdo le puedes poner una ensalada limpia, o le puedes comer alimento limpio y le puedes poner cosas podridas, y va a comer las cosas podridas. Está en su naturaleza, fue creado para eso. Los buitres comen carroña, ¿sí? ¿Sí me explico? El Eterno creó animales para limpiar la naturaleza. En su fisionomía pueden procesar las toxinas de lo que comen. El ser humano no procesa de la misma manera las toxinas como la procesa un cerdo, porque el cerdo no fue creado para alimentarse. ¿Me explico? Bueno, porque todo lo que Adonai creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Entonces, fíjense, aquí está la clave para entender el texto. Dice que todo alimento que Elohim creó. ¿Dónde sabemos cuáles son los alimentos que Elohim creó? En la Torah. Dice que deben pasar por dos filtros. Un primer filtro es que sea santificado por la palabra. Es decir, que la palabra del Eterno lo haya establecido como alimento. Si no, no te lo comes. ¿Me explico? Si el cerdo no fue santificado como alimento por la palabra, no es para el consumo humano. Entonces, primer paso, debe estar santificado por la palabra. Y segundo paso, debe estar santificado por la oración de gracias. Darle gracias al Eterno porque ha creado alimentos saludables y ricos y nos lo ha dado para nuestro consumo. La clave es entender que primero debe ser santificado por la palabra. Es decir, aunque tú puedas orar y agradecer por una chuleta de cerdo, eso no santifica la chuleta de cerdo, porque la chuleta de cerdo no está santificada por la palabra. ¿Se entiende el punto? Primero debe pasar por el filtro de la palabra del Eterno para saber si lo que vamos a comer es alimento o no. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque por la palabra de Elohim, por la Torah y por la oración es santificado. ¿Qué es santificado por la palabra de la Torah del Eterno y la oración? Alimentos que Elohim creó. Entonces,
ya vamos entendiendo lo que dice este texto, porque este texto no está diciendo que ahora se puede comer de todo, ni que la Torá fue cancelada o abolida. El apóstol Pablo está advirtiendo contra doctrinas falsas que están prohibiendo cosas que Adonai sí permitió, como lo es el matrimonio, como lo son los alimentos que la palabra reconoce como comida. Miren, dice, vamos a leerlo desde antes. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Apostasía es apartarse de la Torá. Así de sencillo. Hacer de la desobediencia a la Torá una religión. ¿Cuántas religiones existen el día de hoy que desobedecen la Torá? Eso es apostasía. Escuchando a espíritus engañadores. Amados hermanos, ¿creen ustedes que Adonai, dando su palabra, sus mandamientos, es espíritu engañador? Claro que no, el Eterno no es ningún espíritu engañador. Guardar Shabbat, guardar la alimentación bíblica, viene de nuestro Creador. No es para nada doctrinas de demonios. Está hablando de espíritus engañadores que te van a presentar la verdad mezclada con la mentira. ¿Cuántas personas te dicen, no, es que lo importante es seguir al Mesías, no guardar los mandamientos? Verdad con mentira, eso es engaño. Entonces hay que saber discernir los espíritus y las doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Amados hermanos, ¿el Eterno prohíbe casarse en su Torá? No, por supuesto que no. ¿Sí? El Eterno no prohíbe casarse y abstenerse de alimentos que Elohim creó. Al contrario, la Torá pone al matrimonio como algo honroso. La Torá permite alimentos establece qué alimentos, cuáles son aquellos alimentos que Elohim creó. ¿Se entiende el punto? Sí. O sea, el texto está hablando de personas que imponían prohibiciones humanas. Por ejemplo, prohibir casarse. Pero la Torá nunca prohíbe el matrimonio, al contrario. Desde el Génesis, desde la Torá, desde Bereshit, desde el principio, el matrimonio es parte del diseño del Eterno. Si nosotros vamos a Génesis 2, texto 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, el principio matrimonial. Entonces, Pablo no está atacando ni hablando contra la Torá, está enseñando contra falsas enseñanzas que despreciaban las cosas buenas creadas por Adonai. Ahora, el apóstol Pablo habla de alimentos. Dice aquí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó. No es alimento lo que tú consideres alimento, no es lo que yo considere alimento, no es lo que la cultura humana considera alimento, es lo que el Eterno estableció como alimento. Ahí no está diciendo que todo animal es comida. En Levítico 11, Adonai mismo ya define qué alimentos son aptos para comer y cuáles no. ¿Sí? Entonces, no está hablando de esto, está hablando de alimentos que Elohim creó. ¿Por qué? Porque estas falsas filosofías humanas estaban, por ejemplo, dándole mayor importancia al vegetarianismo, al veganismo, como un acto espiritual. Había algunos grupos que se le llamaba grupos ascéticos que estaban prohibiendo todo tipo de placer, aunque fueran saludables, todo placer a la carne. Por ejemplo, prohibían bailar, prohibían casarse, prohibían consumir carne. Aunque la carne fuera limpia, según las escrituras, prohibían hacer eso y llamaban impuro a todo aquel que participaba de esas cosas que Elohim llama bueno. ¿Sí? Alegrar, festejar, celebrar las fiestas bíblicas, comiendo limpio, celebrando con alegría, danzar, eso era bueno, pues estos grupos lo llamaban malo. Y es justamente ahí donde está el debate de 1 de Timoteo 4. Alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, quienes han conocido la verdad, la Torá. La clave está en la palabra dice, porque todo lo que Elohim creó es bueno, nada es de desecharse, sino que si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim ya fue santificado. Aunque una persona le llame algo limpio, profano, el Eterno ya lo ha santificado. Es como cuando dicen, por ejemplo, las fiestas bíblicas. Hay quienes dicen que las fiestas bíblicas son doctrinas de demonios. Las fiestas bíblicas, Pesach, Sukkot, Shavuot, son fiestas que vienen del adversario, que ya no son, que están fuera del pacto. Están llamando profano, están llamando algo malo, algo que el Eterno dijo o llamó santo, llamó bueno. Recuerden la profecía de Isaías, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Las fiestas paganas como Navidad la llaman, el sistema religioso la llama algo bueno. Pero las fiestas bíblicas que el Eterno llama santas y buenas, el sistema religioso les llama malas. Es ese tipo de doctrinas que el apóstol Pablo estaba atacando aquí. Son los que te dicen, por ejemplo, que
lo que el Eterno llamó el Shabbat. El Shabbat fue llamado mi día santo por parte del Eterno, pero el Shabbat es llamado herejía por parte del cristianismo tradicional. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso estaba pasando en el primer siglo. Algo que el Eterno ya había limpiado, una carne limpia. Algunos grupos estaban llamando como que comer eso era malo. Lo que el Eterno ya había creado como alimento, lo estaban llamando malo y prohibían y estaban estableciendo la abstinencia a esos alimentos, aunque ya fueran establecidos como limpios por la palabra del Eterno, porque estaban en una cuestión como de veganismo, de vegetarianismo. ¿Sí? Es como si el veganismo se impusiera como una religión en el mundo. Y cada vez que un vegano te ve aquí a ti comer carne, te señala de impuro. ¿Me explico? Eso estaba sucediendo en el primer siglo. Eso es lo que está atacando el apóstol Pablo. No está contra la Torah. Entonces, creo que está bastante claro lo que acabo de explicar, ¿no? La clave es que algo no se vuelve santo o limpio solo porque se ore por él. Dice que debe ser santificado primero por la palabra del Eterno y la oración. La oración de gracias porque el Eterno permitió un alimento, creó un alimento que va a ser bueno para nosotros, ¿sí? No cualquier alimento, lo que el Eterno ya estableció en su palabra. Y esto nos enseña a no caer en extremos. No debemos aceptar doctrinas humanas que prohíben lo que al Eterno permitió. Pero por otro lado, tampoco debemos usar este pasaje para permitir lo que Adonai prohibió. Gracias por esta interesante pregunta. Ahora sí, mis hermanos, hemos llegado al final. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio y que sigan pues pasando un Shabbat de gran bendición. Gracias a todos los que compartieron este tiempo. Espero que hayamos aprendido cosas nuevas. Espero que si has aprendido algo nuevo en este espacio, te invito a comentarlo aquí en los comentarios, compártelo en los comentarios. Me gustaría saber si lo que estamos haciendo en este espacio de preguntas y respuestas realmente está edificando al pueblo del Eterno.